Bueno, estamos iniciando un nuevo programa que aborda la educación en Puente Aranda y en Bogotá. Estamos con el director del DILE, el doctor Andrés Ortúa, también el doctor Juan Carlos Jaime, catedrático, profesor universitario y que actualmente trabaja en el distrito como docente, y la doctora Jenny Alexandra Romero, edil de la localidad, que también es docente de la universidad, estudió en la Universidad Pedagógica, especialista también en otras especialidades de la educación. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Hoy el tema que vamos a tratar, doctores y la doctora Jenny, es sobre la educación superior y los cupos para Puente Aranda. Dándole la bienvenida. Doctor Andrés, le doy la bienvenida aquí a los micrófonos y a las cámaras de Santel. Buenos días, don Jorge, buenos días, Juan Carlos. Espero que Buenos días, profe. se encuentren muy bien. Un saludo a toda la comunidad puentearandina, la comunidad educativa, los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos de nuestra localidad que día a día trabajan y trabajamos por hacer con la educación una realidad diferente para nuestra sociedad. Un saludo a todos y muchas gracias por la invitación nuevamente a Santel. Con mucho gusto. Don Juan Carlos, un saludo para la gente para empezar en el tema, mientras llega la doctora Jenny. Bueno, muy buenos días, don Jorge, profe Andrés, comunidad de Puente Aranda. Reciban un cordial saludo, esperando que este momento de aislamiento y en la condición en que estamos, pues nos lleve a reflexionar sobre la necesidad de transformar nuestras vidas, transformar la misma educación, y que es un momento de reflexión para que la educación en particular se constituya en una esperanza. Y creo que en Puente Aranda, con la directiva, los docentes, la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes egresados, podemos soñar a construir esa educación que nos aporte a resolver lo que esta pandemia develó de problemáticas locales y nacionales. Bueno, listo. Vamos a abordar el tema de una vez de tal manera que vayamos avanzando. Pues entonces, como quedó claro, el tema son los cupos universitarios que se están buscando para la localidad de Puente Aranda. Pues obviamente la primera pregunta sería, ¿en qué universidades públicas y privadas se puede destinar el presupuesto que se pueda establecer para este caso? Entonces yo le preguntaría al doctor Ortúa sobre ese tema. Si hay un presupuesto, ¿sería para universidades públicas o privadas o para las dos? Bueno, este es un tema bien interesante, bien importante, que debemos señalar y hay muchas posibilidades acá. Yo les puedo contar que más que hablar de una universidad privada o una universidad pública, vamos a hablar del acceso de los estudiantes a educación superior y la importancia que tiene este tema. En la localidad, nosotros en las cifras consolidadas, eh, en las universidades, las cifras que tenemos consolidadas, pues son bastante interesantes. Yo quiero señalar una cifra que tenemos a consolidado del 2017 de acceso a educación superior, donde la ciudad estaba en el 40.3% de los estudiantes de la matrícula distrital. Y de nuestra localidad estábamos en el 46%. Es decir, estoy hablando de absorción inmediata. Estudiante que sale de grado 11 ingresa a educación superior. Esa cifra es bien importante, ¿por qué? Porque nos dice, uno, estamos un poco por encima de la ciudad. Dos, nuestro sistema educativo es tan complicado que ni siquiera la mitad de los estudiantes que son egresados de nuestros colegios públicos acceden a educación superior. Es decir, este es uno de los temas más llamativos. ¿Por qué? Porque nuestros chicos no están ingresando a educación superior de manera directa, sino
están haciéndolo después o simplemente se convierten en los llamados ninis, que nuestra alcaldesa ha redefinido con como 60.000 personas que están en edad entre los 16 y los 24 años, que no tienen acceso a ninguna oportunidad ni laboral ni universitaria. Entonces, en el tema de acceso a educación superior, pues yo creo que hay que buscar todas las alternativas posibles. Claro, lo ideal sería la universidad pública, eso sin duda. Por eso el plan de gobierno aprobado por el Consejo el domingo nos dijo fortalecimiento de la universidad distrital. Y quiero aquí también señalar una cosa, la universidad distrital es la universidad de mayor acceso, la universidad pública de mayor acceso de nuestros estudiantes a la educación superior. El primer lugar es el SENA, el segundo lugar es la universidad distrital. Es decir, que realmente la universidad pública, en este caso nuestra querida universidad distrital, pues es la primera institución de educación superior de acceso para los estudiantes de la localidad. Dichas estas dos cosas, también hay que decir que ojalá los cupos estuviesen en la universidad pública, pero claramente no está. Y en el plan de desarrollo aprobado el domingo en el Consejo, pues acabamos de encontrar una situación que es muy interesante, y es que con la creación de la Agencia de Educación Superior para Bogotá, la alcaldesa y el Consejo de Bogotá están dando vía libre para la creación de 20.000 nuevos cupos en educación superior. Y eso tiene que impactar sustancialmente, pues obviamente a nuestra localidad, en el aumento y en el acceso de los estudiantes a este tema de educación superior. Estos dos asuntos pues son bien llamativos y se deben conjugar con un tercero, con el acceso y la permanencia. Una cosa es que yo pueda matricularme en el primer semestre, a lo mejor puedo hacer dos, pero luego ya no tengo el recurso para sostenerme, porque el semestre de la universidad es un gasto alto para la familia de donde proviene el niño. O sea, acá la idea es buscar alternativas. Bueno, y la permanencia también está sujeta a otro factor, factores de orden familiar. Muchas veces las familias esperan que al momento de ser egresado de secundaria, pues el estudiante pueda aportar de alguna manera con un ingreso a los niños y las niñas, a su familia, para apoyar los gastos de la casa. Otras familias también esperan que hacia una edad no muy tarde se vayan de la casa y hagan su vida. Ustedes también eso lo conocen. Entonces hay toda una serie de factores acá que sin duda viene afectando, viene modificando lo que es la condición, digamos, de acceso a educación superior y permanencia de los jóvenes. Entonces un joven que se matricula a la universidad a veces tiene que desertar porque tiene que comenzar a trabajar. Y en todos estos asuntos, pues hay que contemplarlos en el marco de la política de educación superior para que sea permanente el acceso y podamos garantizar que esos cupos que los estudiantes comienzan a obtener, pues terminen siendo aprovechados y con el ejercicio, digamos, ya profesional. También decirles que la mayoría de los estudiantes se inclinan por carreras profesionales, aunque también hay procesos tecnológicos y técnicos. Más del 60% de esos estudiantes, de ese 45%, 46% que les señalaba al comienzo de mi intervención, más del 60% de ese 45%, es decir, alrededor del 24% total de la matrícula, ingresa a carreras profesionales. El resto ingresa a carreras técnicas y tecnológicas. Eso sería básicamente lo que yo tendría que iniciar para mostrarles un poco el panorama que tenemos, y en un momento me voy a referir a las posibilidades que hemos planteado desde la Secretaría de Educación para el acceso a educación superior. Gracias, doctor Ortúa. Dándole la bienvenida a la doctora Jenny, vamos a preguntarle a don Juan Carlos sobre esta misma pregunta. Usted ya desde su perspectiva y con base en los datos que nos acaba de dar el doctor Ortúa, ¿qué piensa sobre el tema de la educación pública y la educación privada? Y sobre estos presupuestos, ¿cómo se deben de dirigir desde su posición? Cuéntenos, doctor Juan Carlos Jaime. Gracias, muy buenos días. Bueno, evidentemente la educación superior es una necesidad.
Es cierto, o sea, las estadísticas y la realidad en ese terreno coinciden. La mayoría de los estudiantes, más de la mitad, quedan sin acceso a la educación superior. Por tanto, es una necesidad para la localidad a resolver. Mm, Considero que un elemento importante es el para qué, ¿no? El para qué la educación. Yo creo que vale la pena preguntarnos ese aspecto. Hay unas necesidades evidentes y por eso anunciado al inicio, creo que mirar las problemáticas que tenemos hoy en nuestro país nos lleva a pensarnos qué tipo de educación, qué programas, qué énfasis y para qué la misma, ¿cierto? Hoy tenemos una necesidad de desarrollar procesos en diferente orden, tecnológicos, económicos, productivos, sociales, o sea, programas que ayuden a mitigar, si se puede hablar de alguna manera, esas problemáticas. Entonces yo creo que valdría la pena desde los mismos colegios y desde la localidad empezar a diseñar proyectos educativos que apunten a que haya una reflexión sobre la educación y no simplemente una educación, digamos, instrumentalizada como está hoy. ¿Y por qué lo digo? Coloco solamente un ejemplo. Cuando hicieron la reforma en 1990 de la Facultad de Ingeniería, se nos decía que el centro era que aprendiéramos a transferir o manejar la tecnología que se transfiriera, ¿cierto? Es decir, que supiéramos leer los manuales y aplicarlos, pero no desarrollar ingeniería, por ejemplo, ¿cierto? En diferentes ámbitos. Entonces yo creo que sí amerita una discusión del para qué la educación superior en el conjunto del país, pero en la localidad indudablemente hay que hacerlo. Uno. Dos, se ha venido dando una discusión a nivel nacional y es la transferencia de recursos públicos al sector privado, ¿cierto? Como el programa más conocido es Servilo Paga, es decir, sacar de los recursos de la educación pública y dárselos a las universidades. Personalmente considero que no hay que hacerlo, creo que hay que los pocos recursos públicos transferirlo a lo público para fortalecer lo público, ¿cierto? En ese orden de ideas, la relación con la universidad pública es necesaria. Hay experiencias de articulación de colegios distritales con universidades públicas. Yo pienso que valdría la pena pensarnos esa experiencia aquí en la localidad con los diferentes programas que existen y desde las articulaciones empezar a generar esos vínculos y esas perspectivas. Tercero, la otra idea que me parece clave es la permanencia. Es más fácil uno mantenerse por diferentes motivos en la universidad pública que en la universidad privada. Gran parte de los estudiantes, que también por la vivencia con ellos, tercero o cuarto semestre están desertando por los costos, por el endeudamiento. O sea, el acceso, el 43% que menciona que tienen los estudiantes de acceso, es con endeudamiento. Y eso, digamos que en últimas, es una falsa realidad, en tanto que los estudiantes terminan desertando o acceden porque hubo crédito, pero que supera o sobrepasa las condiciones familiares. Y creo que ese elemento hay que tenerlo en cuenta. Personalmente no estaría de acuerdo que los estudiantes tuvieran que asumir endeudamientos para poderse estudiar, porque eso va a limitar el acceso y va a poner en crisis la familia. Entonces, aunque son limitados los recursos, en la sesión pasada hablábamos de unos 4.000 millones de pesos en general para preescolar y educación superior, valdría la pena optimizarlos en relación con la articulación y la permanencia en las universidades públicas. Eso nos ayudaría a resolver muchas problemáticas, incluidos los problemas de financiación que tiene la misma distrital o la misma pedagógica. Bueno, sería también aportar a fortalecer lo público. Apostaría más por eso y estoy seguro que los egresados de nuestra localidad también estarían muy gustosos de poder estar en estas universidades públicas por la calidad, no solo académica, sino la calidad humana, política y social, cultural que se vive en estas universidades. Entonces, valdría la pena que en el plan de desarrollo local, desde las políticas del DILE, desde los encuentros ciudadanos, diéramos estas discusiones y, bueno, lo que sea mejor para la localidad, pero personalmente considero mejor el énfasis público. Gracias. Muchas gracias. Le pregunto a la doctora Jenny, la pregunta sobre la que estamos es: ¿en qué universidades públicas o privadas, salvo lo que acaba de decir el doctor Ortúa y el doctor Jaime, usted considera que se debe aplicar estos presupuestos que pueden haber en la localidad?
si hacia universidades públicas o privadas. Doctora Jenny, bienvenida. Don Jorge, muy buenos días a director del DILE, el doctor Andrés, al profe Juan Carlos, a toda la localidad que nos está escuchando. Bueno, yo quiero iniciar con lo siguiente. Hay una frase que me gusta mucho de Moisés, el ex rector de la Universidad Nacional en el 2014, la cual dice: en la educación y en la ciencia nos toca hacer lo mismo que los alcohólicos anónimos, pararnos y declarar en voz alta que tenemos un problema. Triste realidad la que sufre nuestra educación y nuestra ciencia en este país. Y si vamos a hablar de educación pública y del proyecto del cual avanza con el plan de desarrollo de nuestra alcaldesa Claudia López, pues no podemos desconocer el déficit que tiene, el de financiamiento que tiene la universidad pública desde hace más de 30 años, en el cual prácticamente se congelaron sus ingresos y solamente reciben un aumento o un crecimiento por un porcentaje mínimo desde los gobiernos. Por esta lastimosa relación que tenemos con la universidad pública y este financiamiento, el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López tiene una puesta en escena grandísima y potencial. Según la iniciativa, se van a crear 20.000 nuevos cupos, creando la Agencia de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en Bogotá, junto con la Universidad Distrital. Con ella, en el artículo 107 del plan de desarrollo, se faculta a partir de la firma del plan de desarrollo por un término de 6 meses a la Universidad Distrital para que cree la Agencia de Ciencia y Tecnología, con una autonomía administrativa, financiera y presupuestal para definir su naturaleza y su vinculación con la educación, con universidades públicas, pero también con universidades privadas, asimismo como con la Secretaría de Educación Distrital y con la promoción de la ciencia y la tecnología. Esto se realiza haciendo un análisis también con el Consejo de Bogotá, porque han destinado 30 millones de pesos en estos 6 meses para que esta agencia de ciencia y tecnología se pueda crear y llegar a feliz término. Todo esto con el fin de que hayan unas metas claras, un seguimiento y una operación hacia este proyecto y alguien le pueda hacer el seguimiento específico y esté encargado de su cumplimiento, ¿no? Porque como vemos, esto es pura voluntad política. Con esta agencia, si la ponemos en ejemplo, la única que tenemos en Colombia es la de Medellín, la cual fue la primera agencia de educación creada como un actor clave para mantener la articulación de las instituciones de educación superior, tanto públicas como con las privadas, y hacer un enfoque de desarrollos virtuales. Esta agencia también, dentro de sus objetivos, nos habla de la creación y formulación de desarrollo en calidad, cobertura, TICs, disminuyendo las brechas que estamos teniendo actualmente, que para nadie es un secreto que miles y miles de personas en este momento, además del aislamiento, están muchísimo más segregadas de la comunicación, del aporte, del desarrollo social, de la tecnología, dado que no tienen un teléfono, un computador, entre otras, para poderse comunicar. Y además que no lo saben manejar, que también pasa en muchos casos. Entonces son uno de los retos que tiene esta agencia para disminuir las brechas desde la educación inicial hasta la educación superior y poder manejar y llevar a feliz término este proyecto de educación superior con 20.000 nuevos cupos en las localidades, obviamente pues con la puesta en escena de las localidades, con los directores del DILE y en Bogotá. Se espera, y para mí sería totalmente grato, que esto se fortaleciera a través del paso del tiempo con la Universidad Nacional, con la Universidad Pedagógica. La puesta en escena es apostarle a la universidad pública, que es la que cierra las brechas principales entre las poblaciones más vulnerables y más pobres. No obstante, pues tenemos que ser realistas, y con este financiamiento que veníamos hablando de la educación superior, pues va a ser muy difícil, muy difícil. Tenemos que buscar la voluntad política también de gobiernos, del gobierno nacional, para que haga una apuesta a la educación superior, a las universidades públicas, para que esta puesta en escena de la alcaldesa en el territorio, en Bogotá,
pues se pueda llevar a feliz término. Entonces, pues con mucha gratitud recibo esta agencia pública en la localidad como edilesa de nuestra ciudad de Bogotá, con un trabajo y el planteamiento desde el director del DIL, el doctor Andrés Ortúa, de cómo iríamos a manejar estos procesos en la localidad. Pues es un gusto total para los jóvenes y para cada uno de los habitantes. Y pues ya toca revisar muy bien cómo van a ser los convenios entre universidades privadas y si logramos hacerlo con alguna universidad pública, como podría ser la Cundinamarca, la del Tolima, que son de las que menos tienen de financiamiento, pues sería totalmente grandioso. Listo, listo. Yo encuentro aquí entonces, para mí la cifra más grave de todo el asunto es el 60% de déficit para los muchachos que se gradúan de la educación de la educación secundaria y no pueden ingresar a la universidad, y ese es el hueco más importante. Pero hay un aliciente y es la Agencia de Educación Superior que ustedes acaban de nombrar, buscando dar 20.000 nuevos cupos desde aquí en Bogotá, en el consejo que se acaba de aprobar con el plan de la alcaldesa, y eso pues da un respiro para 20.000 muchachos más que cada semestre puedan ingresar a la universidad, y pues sería interesante que eso se sucediera. Volviendo al tema de Puente Aranda, yo quisiera preguntarle al doctor Ortúa, ¿cuál sería el presupuesto que hay más o menos previsto para Puente Aranda? Y ahí le agrego la segunda pregunta: ¿y cómo ese presupuesto se podría incrementar para que fueran muchos más estudiantes que pudieran ingresar de Puente Aranda a la universidad? Entonces, con esa venia le digo al doctor Ortúa y le pregunto cuál sería el cupo y cómo se podría incrementar para que ustedes, doctora Jenny y el doctor Juan Carlos, se preparen para dar ideas de cómo eso se puede incrementar. Entonces, doctor Ortúa, ¿cuál es el cupo y cómo se puede incrementar? Bueno, nosotros tenemos un componente dentro del plan de desarrollo como localidad, dentro del plan de desarrollo local, que es el 10% de un componente que se ha denominado inflexible, que es el 45%. Es decir, del 45% del plan de desarrollo, nosotros allí tenemos el 10% en educación para dos ítems fundamentales, que es educación superior y primera infancia. Otro programa haremos de primera infancia, por supuesto, donde hay muchos temas que abordar, pero frente al asunto de educación superior, pues es necesario acá decir que a través de la Agencia de Educación Superior esperamos que los colegios puedan asumir sedes universitarias. O sea, desde la localidad no vamos a hacer el ejercicio porque es un ejercicio muy costoso, es decir, los casi 4.000 millones de pesos que tenemos considerados para el cuatrenio en educación superior, de ese presupuesto, de ese plan de desarrollo del que yo acabo de hablar, de ese plan de desarrollo, educación superior, educación inicial, ahí se hace una división, se revisa por dónde van los recursos. Entonces de ese 10%, la propuesta desde el Consejo Educativo Local y desde las instancias de participación, pues darle más peso a educación superior porque es donde más se necesita. Entonces se ha considerado inicialmente que sea 70-30, entonces ese 70% son casi 4.000 millones de pesos. En el marco de esos 4.000 millones de pesos, pues que podamos hacer un ejercicio básicamente de acceso a educación superior con varias posibilidades. Uno serían auxilios de permanencia, que es entregarle a los estudiantes que estén estudiando, que estén en educación superior, pero que se encuentren en condición de vulnerabilidad o necesidad expresa, o que tengan algún tipo de discapacidad, o estudiantes que sean madres cabezas de familia. Bueno, son muchos los criterios que debemos abordar. Entonces, otorgar un salario mínimo por semestre para apoyo a la permanencia en educación superior. Esa es una línea de trabajo para la permanencia. La otra opción que tenemos desde la localidad es esos estudiantes que son muy destacados, que tienen altos
desempeños, no solo en términos académicos, sino, por ejemplo, que tenga un talento deportivo, un talento cultural, que tenga un talento artístico, que tenga un liderazgo manifiesto dentro de la comunidad, pues apoyarlo con el semestre, pero no el primer semestre, sino todos los semestres de su carrera, hasta 3 millones de pesos. Esa es la propuesta. Es decir, que esos mejores estudiantes de la localidad sean apoyados hasta 3 millones de pesos con que tengan altos desempeños. Es decir, hay un término que se viene usando, es como el estudiante brillante, pero no es solo el académico, quiero insistir en eso. No es solo el factor académico, sino en general, que tenga un liderazgo cultural, que tenga un liderazgo en otros niveles, que sea un deportista, que sea líder de su comunidad, que esté participando en diferentes situaciones. Entonces, este chico o esta chica vamos a dejarla como prioridad para la asignación de esos recursos, preferiblemente, por supuesto, además en universidades públicas que pueda estudiar, y desde este Fondo de Educación Superior, pues le garantizaríamos la totalidad de los semestres a esos estudiantes. Y finalmente, a aquellos estudiantes que también sean destacados, pues le podemos garantizar el acceso a educación superior en carreras técnicas o tecnológicas o universitarias, pero ya no la totalidad, sino el 60% de la carrera, también con la misma modalidad. Es decir, tenemos 3 posibilidades de atención. Esa es la propuesta que hemos venido realizando, pues para que los estudiantes sientan que hay un esfuerzo importante de la administración, digamos desde la localidad también, en apoyo a educación superior. Esa sería básicamente la propuesta de acceso, de permanencia. Entonces, en acceso, ya sabemos, con el pago de las matrículas, y con el de permanencia, salarios mínimos por semestre para que puedan permanecer en las poblaciones vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, madres solteras, todos los factores de vulnerabilidad, CISBEN bajo, todos los temas de pobreza oculta. Es decir, hay que elaborar muy bien esa ficha técnica para que llegue a las personas donde más se necesita. Eso sería, digamos, la propuesta un poco que tenemos en este momento, y que Santel y la comunidad lo conoce de manera de primicia, porque no hemos planteado esto en ningún otro espacio. Es decir, esto es como lo que ya tenemos en el borrador del plan de desarrollo local. Vea, gracias. Eso le pasa a uno por tener buenos amigos en buenas posiciones, se entera de las cosas. Muchas gracias, doctor Artuda, por esa noticia. Mucho gusto. Y le preguntaría al doctor Juan Carlos, ¿usted le parece que 4.000 millones es un cupo aceptable? ¿Y cómo propondría usted que ese cupo se aumentara? ¿Qué estrategias podríamos pensar para que el cupo fuera mayor, para que hubieran más estudiantes en la universidad, en las universidades? Y lo mismo para la doctora Jenny, que se aliste sobre ese tema. Entonces, doctor Juan Carlos, ¿cómo ve usted que se pueda incrementar el cupo, o qué sugeriría de acuerdo a esto? Gracias. Bueno, primero la pregunta también sería, ¿cómo hacer para aumentar la posibilidad de que los estudiantes tengan esas mejores capacidades para ingresar a la universidad? Yo creo que esa es una primera pregunta, para que no se quede de pronto en los poquitos que logran esas capacidades de ingreso. Entonces yo sí creo que es necesario potenciar desde los programas académicos, y por eso hablaba de que nos pensáramos los proyectos educativos institucionales para fortalecer esa posibilidad de ingreso a la universidad en general. Es decir, toda la base de educación básica, por llamarlo así, media, fortalecerla en esas perspectivas de educación superior. Entonces, eso es lo primero. Me parece muy bien lo que hizo el profe Andrés, que los colegios sean sedes universitarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que eso ayuda a optimizar los recursos. Pero sí insisto en que sea con la universidad pública. ¿Por qué? Porque una matrícula en universidad pública y una matrícula en universidad privada, pues hay una diferencia, y eso nos ayudaría a tener recursos para más cupos, ¿sí? Y podríamos de pronto hacer una indagación
en específico, para ver cómo sería esta diferencia, pero considero que como están las condiciones hoy, con universidad privada se gastaría más plata y se reducirían los cupos para los mismos estudiantes de la localidad. Entonces creo que hay que hacer todo un esfuerzo para que sea con universidad pública en la optimización de estos recursos, que me parece muy bien que, pues, que estén, pues hay eso y con eso tenemos que movernos, ¿cierto? Y en tercer lugar, la permanencia. Yo estoy de acuerdo, la permanencia es clave, pero digamos que las diferentes experiencias con los estudiantes, la permanencia se tiene más fácil en la universidad pública, digamos la diferencia es en lo académico, porque se exige más, pero digamos que por el resto de condiciones culturales, socioeconómicas, generan mayor posibilidad de permanencia. Y entonces, digamos que el rubro que se asigne pues tendría mejor posibilidad de mantenerse. Entonces, pensaría que poner esas tres formas: la articulación con la universidad pública desde la educación media, las sedes de los colegios para que sean de las universidades públicas en la localidad, y tres, pues la optimización de recursos y permanencia con lo público, me parece que es clave. Pero quería también dejar una idea que me parece fundamental en relación con las agencias. Las agencias, la primera que se creó aquí en Colombia fue la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el gobierno del expresidente Uribe, y luego el presidente Santos pues las trajo como política pública nacional. Dentro de ellas, por ejemplo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. ¿Cuál es el enfoque de las agencias? Por lo menos dejar la inquietud. El criterio es el Estado hasta donde sea necesario y el mercado hasta donde sea posible. Y creo que esto hay que prestarle atención, porque en Colombia hay un actor de la educación que se llama Empresarios por la Educación, que son quienes han venido impulsando la política educativa, la reforma educativa, las alianzas educativas, y valdría la pena mirar un poco con lupa el tema de la agencia, ¿sí? O sea, cómo se puede o no relacionar lo público y lo privado. Ellos lo llaman las alianzas público-privadas, si ese es el enfoque o si el enfoque de la agencia es para mantener y fortalecer lo público. Yo creo que, insisto, la experiencia hoy nos está mostrando cómo dejar la educación, la salud y diferentes sectores en manos de los privados es un retroceso para nosotros como sociedad. Entonces, dejaría la inquietud de las agencias, como se dice, con beneficio de inventario para que lo indagamos, pero informarle a la comunidad que hay un actor que se llama Empresarios por la Educación. La ministra hace parte de este pool de por la ministra de Educación, y son quienes han venido dirigiendo la educación. Hoy tenemos una oportunidad histórica en Bogotá, y quiero resaltarla, y es que desde la Secretaría de Educación, los directores locales de educación y diferentes funcionarios de la Secretaría son hoy maestros y maestras, no son economistas o administradores de empresas que son quienes han venido dirigiendo la educación. Y digo, es una esperanza, porque desde allí podemos dar unas reflexiones más profundas, incluida la misma conceptualización, ¿sí? Yo creo que la educación básica y la educación superior no pueden seguir siendo nominadas desempeños, competencias, estándares, indicadores, gestión, todo de una lógica empresarial. Ningún pedagogo ha construido estos conceptos, y creo yo que es un momento también para reflexionar para qué la educación superior. Y bueno, yo la discusión abierta para agendar un programa o una temática, una reflexión sobre esto. Gracias. Bien interesante su posición, doctor Juan Carlos, sobre este tema. Vamos con la doctora Jenny sobre el presupuesto y cómo recomendaría usted que este presupuesto pudiera ser incrementado y pudiéramos tener más cupos para Puente Aranda. ¿Qué visión tiene usted? Y de la posición de la agencia que ha dicho Juan Carlos, es que hay que mirarlo con lupa, en el sentido de que ir más hacia lo público que hacia lo privado. Le dejo la inquietud, doctora Jenny. Bueno, muchas gracias. Yo quiero iniciar con el tema de la agencia. En el artículo 132 y 133, con sus respectivos parágrafos del nuevo proyecto y acuerdo que firmó el Consejo de Bogotá para el Plan de Desarrollo de Bogotá, la Administración Distrital
deja en manos de la Universidad Distrital la Agencia Distrital, que así va a ser su nombre, para la Educación Superior de Ciencia y Tecnología. Aquí mismo también nos dicen que esta institución dará unos avances y una implementación de acuerdos estructurales o presupuestales al Consejo de Bogotá con un seguimiento de cada 3 meses de ello. Entonces, es de rescatar, uno, que esta agencia estará en manos de la Universidad Distrital. 2, el Consejo de Bogotá pues hará un seguimiento constante cada 3 meses. Y la otra, pues de que dicha agencia debe promover la creación y fortalecimiento de redes colaborativas de educación superior en ciencia, tecnología y todo lo relacionado con ciudad-región. Recordemos que el plan de desarrollo nos habla de ciudad-región. En ellos estamos hablando de sectores como Sumapaz, en su parte en su parte de región, en los convenios que se tienen con SUACH, entre otros. Entonces, es allí donde también tenemos que identificar que estos 20.000 nuevos cupos no solamente quedan en Bogotá como ciudad, sino quedan en Bogotá como ciudad-región. Me parece que vienen siendo muy pocos para la puesta en escena tan grande, pero pues ya es algo. Con este tema hay que rescatar también que se busca fortalecer el capital humano intelectual de ciudad-región, el conocimiento científico, la calidad de vida de los habitantes, el incremento de la productividad y el desarrollo integral y sustentable de la ciudad-región. Siempre hablamos entonces de procesos como la calidad, como calidad, competencias, entre otras, que son el nuevo vocablo con el que hablamos en educación. No obstante, yo sí también recomendaría, y me parece fundamental, que, hablar de calidad educativa, de competencias ciudadanas, de competencias en cada una de las áreas académicas y demás, es fundamental. Pero debemos rescatar ese punto fundamental que quizás ha venido perdiendo la educación, y es el sentido crítico y social. También tenemos que formar humanos felices, gente feliz con lo que hace, gente que ame sus profesiones, gente que se pueda, cuando salga de su universidad, de su colegio, de su carrera técnica tecnológica, no solamente sea una apuesta a un escenario laboral, sino una apuesta a una construcción social, de vida, de seres humanos que sentimos, que queremos alcanzar metas, sueños, y que lastimosamente el mundo en el que vivimos nos ha ido opacando y nos ha ido diciendo como deje de soñar, que con eso no va a conseguir nada. Y pues la felicidad y la capacidad de soñar y de poder construir nuevos horizontes, nuevos sentidos críticos de lo que estamos viviendo, me parece algo fundamental y base en la educación. El director del DILE nos da una noticia como primicia a nosotros. Bien dijo don Jorge, qué bueno es tener amigos que con buenos puestos cercanos. Sí, eso sí es verdad. Sí, somos dichosos hoy y afortunados. Y es que esta puesta en escena para estos estudiantes que se van a acoger no solamente son de los mejores académicamente, porque siempre se ha premiado el mejor académicamente, ¿no? Y no tengo nada en contra de ello, pero sí debemos reconocer también las inteligencias múltiples, que es una puesta pedagógica en escena, en donde se reconoce esas capacidades no solamente intelectuales, sino deportivas, emocionales, culturales, ambientales, entre otras. Con esta crisis humanitaria que estamos viviendo, también estamos reconociendo esta capacidad y esta relación que tenemos con el medio ambiente, con la sociedad y cómo nos enfrentamos a ellas. Tenemos estudiantes talentosísimos en las instituciones educativas, no solamente de Puente Aranda, sino de toda Bogotá. Claramente yo hablo de Puente Aranda porque fui docente de Puente Aranda, y tenemos personajes que no siempre han sido los mejores académicamente, pero mueven masas, son ambientalistas grandísimos, pues son una serie de chicos con unas inteligencias múltiples que también hay que apostarle a fortalecer esos escenarios, porque en estas crisis es cuando nos damos cuenta que ellos son los que también necesita esta sociedad, no solamente el académico. Y la otra invitación grandísima para que este presupuesto en la localidad de Puente Aranda quizás sea mayor del que ya tiene, que su 45%, que es el componente inflexible de las líneas de inversión, en donde para educación tiene el 10%,
pues es indudablemente en que la gente participe en los encuentros ciudadanos, posteriormente en los presupuestos participativos, en donde la comunidad tiene un 50%, 50, la mitad del presupuesto de Puente Aranda para decidir en qué más le quiere invertir. Entonces yo invito mucho a la comunidad en este momento a que no miremos solamente esa problemática que me afecta a mí directamente, como es salir a la calle y ver que tengo un hueco al frente de mi casa, sino es proyectarnos hacia futuro. Es pensar en nuestros hijos, en las nuevas ciudadanías, en qué país les espera a los jóvenes y a los niños que están naciendo, y de allí, desde los encuentros ciudadanos y presupuestos participativos, pues votar por las líneas de inversión en educación, en donde podremos quizás en Puente Aranda acceder a muy buenos cupos de estos 20.000 cupos, con la buena labor y con el buen plan de desarrollo local que sé que se presentará desde el DILE, que sé que se trabajará con la comunidad, con la alcaldía local y pues posteriormente con nosotros los ediles, para votar positivo frente a esos cupos en nuestra localidad de Puente Aranda. Bueno, gracias, doctora Jenny. Quedan bastante cosas y con la chiva, además, quedamos con una chiva ahí que la vamos a explotar aquí desde Santel Radio y Televisión. Vamos a ir a una pausa y vamos a retomar el tema para dejarles de una vez que lo vayan pensando sobre cómo se garantizarán el ingreso de esos estudiantes de Puente Aranda a la universidad, porque podrían estar los cupos, pueden estar los estudiantes y de pronto no ingresarían por alguna razón. ¿Cuál sería como el mecanismo de decir que esos 130 o 140 cupos que pueden haber los pueden optar los puentearandinos? Vamos a eso, pero primero vamos a una pausa y ya regresamos. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos aquí al estudio. Entonces, como les decía antes de la pausa, y vamos a retomar el tema, decimos que hay un presupuesto que más o menos nos da para 130 personas o jóvenes que pueden llegar a la universidad desde el punto de vista, desde la localidad de Puente Aranda. ¿Y cómo se le garantiza a Puente Aranda que esos 130 cupos están destinados
para esos jóvenes? ¿Cuál es el mecanismo y cómo es la estructura, doctor Andrés? Porque usted es el que sabe todo este tema y le agradezco mucho que nos lo pueda resolver. Sí, señor, con mucho gusto. Miren, yo creo que acá hay un tema que es central y es el tema de orientación vocacional, profesional, orientación socioocupacional que ejercen las instituciones educativas para llevar a buen término, pues que el estudiante identifique la carrera en la que se siente a gusto, en la que siente que hace parte de su proyecto de vida. Entonces, digamos, el ejercicio acá de orientación de las compañeras y compañeros de orientación escolar, pues es central en la formulación y en la organización de esos proyectos de vida para que los estudiantes estén articulados con realmente lo que sienten. El otro tema que hay que considerar muy bien es esos ejercicios iniciales de acceso a educación superior que hemos venido haciendo en los colegios. Es decir, la presencia de las universidades dentro de los colegios debe mejorarse en términos, por ejemplo, de la obtención de créditos académicos en la media, que la media realmente sea ese tránsito de educación superior, comportaría de alguna manera que ese trabajo con las universidades dentro de la media, el 10º y 11, pues no sea solo la visita a una universidad o no sea una charla de orientación profesional, sino que realmente hayan ejercicios de articulación en educación media que permitan el fortalecimiento y el reconocimiento de los estudiantes para su trabajo. Finalmente, me parece a mí que es necesario, además de la media y los ejercicios de orientación, pues que la familia haga parte de estos ejercicios y de estos trayectos, es decir, la familia, y en este sentido los padres y madres de familia sí que deben hacer un compromiso, y es que si yo tengo un niño en la media y tiene unas condiciones esa media, pues hay que apoyarlo, hay que apoyar, digamos, el proceso que el colegio hace de formación, si está en la universidad en el mismo sentido, apoyar esos ejercicios y que la familia, digamos, también haga parte de este proceso. Es decir, aquí todos tenemos que poner el colegio, el mismo estudiante, la familia y por supuesto que toda la comunidad educativa está dispuesta a generar que esos cupos sean garantizados, sean positivos, que permanezcan los niños y las niñas en el sistema educativo, tanto formal, institucional, de colegio, en la básica y en la media, pero luego posteriormente en la universidad. Además de esto, pues yo sí creo que es necesario considerar una política de educación superior en el país, que debe ser un trayecto político por el cual debemos transitar. Yo les decía en el programa anterior, no es posible, no puede ser que un programa que permite el acceso a otra educación, a otro tipo de educación superior, como el privado, pues termine teniendo más presupuesto que la misma Universidad Nacional. Es decir, ese tipo de cosas, estoy hablando de ser pilo paga, ese tipo de cosas tenemos que revisarlas en los temas de educación superior y que realmente la educación superior sea una posibilidad para nuestros jóvenes y eso tiene que redundar tanto en cultura ciudadana como en un mejoramiento de las condiciones de la sociedad y sobre todo pues en mejorar todo lo que tiene que ver con el país, en su productividad, en su desarrollo, en su investigación, en la ciencia. Es decir, hoy más que nunca sabemos que necesitamos todo tipo de profesionales que nos ayuden a subsanar las condiciones de lo humano, desde el científico, bacteriólogo, epidemiólogo, el médico, pasando por los psicólogos, por los maestros, es decir, necesitamos toda la primera línea de atención siempre vigente. Entonces, pues, este es un tema de fondo que tenemos que seguir avanzando como sociedad, es una necesidad como sociedad. Gracias, doctor Ortúa. La misma pregunta para don Juan Carlos. ¿Cómo esos cupos que se pueden destinar para Puente Aranda, pues cómo se le puede garantizar que realmente sean los estudiantes de Puente Aranda, los jóvenes que salen acreedores y que puedan recibir esos cupos? ¿Y qué perspectiva usted ve de ese tema, doctor Juan Carlos? Gracias. Bueno, primero los filtros, ¿no? Yo creo que actualmente hay un filtro, además de los cupos para Puente Aranda, unos filtros que limitan un poco el acceso de los estudiantes a la universidad en general, ¿cierto? Y hablo un poco, voy a hablar de lo que llamamos la prueba IFES, o las pruebas SABER, que se ha constituido en una puerta de entrada o de exclusión, pero sí quiero mencionar cómo de cómo está concebida la prueba ya hay un problema. En el 2015 hubo un cambio en esta prueba y se eliminó, por ejemplo, la filosofía, ¿cierto? Y se llevó a un componente que se llama lectura crítica.
¿a dónde voy con esto? Que hay un perfil de estudiante que, visto desde la política educativa, tiene buen rendimiento académico, y se excluye a aquellos estudiantes que buscan, digamos, unas misiones críticas, o que les gusta, por en este caso, la filosofía. Las sociales, pues, se disolvieron en competencias ciudadanas, todo aquello. Porque está montada sobre 3 áreas, y creo que es un filtro, 3 áreas que son básicamente ciencias naturales, matemáticas y bilingüismo. ¿Por qué? Porque se consideran son las que generan valores agregados. Y coloco el caso porque es un filtro, pero es un filtro con un perfil, ¿cierto? Entonces yo creo que es necesario poner en discusión también esto, porque eso también limita el acceso de estudiantes en universidades públicas, donde el ICFES es una puerta de entrada. Entonces, para no quedarnos solamente con los cupos de Puente Grande, sino cómo los chicos de Puente Grande egresados pueden ir a otras universidades. Entonces, poner en función esa política. 2, lo que es el profe, también Andrés, creo que hay una gran coincidencia. Yo creo que es necesario dar unas discusiones en las universidades, perdón, en los colegios, en relación con la proyección de vida o planes de vida de los estudiantes, porque también hay una cultura, por la misma condición concreta, que a veces no se ven los resultados ni personales ni profesionales del para qué la educación, y entonces mejor no estudio. O sea, también hay una desmotivación grande en esa proyección, ¿cierto? Entonces también en los colegios dar las discusiones de los proyectos de vida de los estudiantes, hacia dónde enrutar sus profesiones, ¿cierto? Y la importancia de hacerlo, la necesidad que tiene el país de desarrollar elementos científicos, sociales, y ver cómo la utilidad. Entonces, dar unas discusiones y articular, por ejemplo, la experiencia pedagógica con el Colegio El Porvenir de Bosa, me parece, en deportes es una experiencia interesante a rescatar para ver cómo sí es posible con lo público particular, y que esos semestres que se hagan en los colegios ya sean validados como parte de la licenciatura o la carrera que se escoge. 3, vea que los estudiantes a nivel nacional, porque creo que no estamos en condiciones normales, y eso cuenta, o sea, esta sociedad tiene un nuevo panorama, en alguna medida adverso. Hoy los chicos están levantando la consigna matrícula cero, ¿cierto? Matrícula cero, bueno, tal vez no sea tan llanamente así, pero creo que en la medida que se disminuyan los costos de matrículas, hay mayor posibilidad de que esos 4.000, o el porcentaje que toca esos 4.000 millones, sirvan para mucho más estudiantes. Entonces, hago un llamado a los egresados y a la comunidad educativa que demos también una lucha, o reivindiquemos el bajar los costos de las matrículas, porque también que se bajen los costos de las matrículas, pues es el recurso que se tiene, o alcanzaría para mucho más estudiantes. Yo creo que entonces media también no quedarnos con lo que hay, sino cómo transformar la condición en que hay para que haya mayor posibilidad de acceso a la educación superior, incluido los filtros, porque los filtros también ayudan a excluir, y los costos ayudan a excluir, y la base académica ayuda a excluir. Entonces empezar a resolver estas situaciones para que nuestros estudiantes, la juventud de Puente Aranda, tenga mayores posibilidades. Entonces, optimizar esos recursos, insisto, es más fácil con lo público que con lo privado. Bueno, gracias, doctor Juan Carlos. Nos quedan 5 minutos para finalizar. Doctora Jenny, esta respuesta y esta pregunta es la misma. Entonces, ¿cuál sería su respuesta sobre el tema en unos 3 minutos que nos pueda aportar esta información? Bueno, así rápidamente yo quiero tocar 2 temas. El primero, pues, frente a lo que el director del DILE decía, que cómo es posible que Serpilo Paga tiene más inversión que la Universidad Nacional, es porque lastimosamente vivimos con un gobierno neoliberal que poco le conviene que los estudiantes sean educados, que el pueblo sea educado, ¿no? Porque perderá su poder y perderá su manejo que ha tenido con esta población colombiana. Ya aplicándolo directamente a la pregunta, hay 2 cosas que yo quisiera tocar fundamentales. Del encuentro pasado, de nuestro conversatorio pasado, me hacían unas preguntas que era algo que me parece fundamental tocar en este momento, y es frente a, me decían, bueno, mi hermanita terminó hace 2 años el colegio,
pero en este momento no ha podido acceder a la educación superior a ninguna universidad porque no tenemos dinero. ¿Hay alguna posibilidad que esos nuevos 20.000 nuevos cupos en Bogotá, ella pueda ser una beneficiada? Entonces considero que son uno de los temas que todavía tenemos que poner sobre la mesa en el plan de desarrollo local para ver si también los beneficiados van a ser esas personas que hace poco salieron, hace 1 o 2 años, y aún no han podido acceder a la educación superior. Para esto mismo tenemos que ampliar la oferta. Siempre han salido programas como el que sale en este momento, pero la oferta educativa ha sido para específicas carreras. Pero si, por ejemplo, yo no quiero ser maestro, yo lo que quiero ser es veterinaria, y no hay oferta para ello, pues a las malas me toca meterme para no perder mi oportunidad de educación superior a una carrera que quizás no me gusta. Y por eso los estudiantes terminan desertando en este proceso y allí se termina perdiendo el presupuesto que se invirtió. También el plan de desarrollo nos hablaba que se van a introducir estrategias pedagógicas flexibles, y entre ellas nos hablaban de la accesibilidad a la virtualidad para que estos estudiantes tengan acceso, permanencia y en estos programas, porque bien sabemos que el contrato es un contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. En este orden de ideas, también en esta crisis que estamos viviendo por el COVID-19, pues hemos visto lastimosamente cómo la accesibilidad a la virtualidad y a las TICs ha sido muy complicada. Entonces son una de las primeras cosas a las cuales le tenemos que apuntar si queremos hablar de educación superior en Bogotá y en este caso en Puente Aranda, para que la permanencia de los estudiantes, el acceso a ella y la pertinencia pues sea de calidad y sea eficaz. Por último, quisiera también dejarlos con el artículo 134 del proyecto del Plan de Desarrollo, en donde nos hablan de la infraestructura para la educación. Es una puesta también en escena grandísima que hace el gobierno distrital, porque se deben promover espacios de educación para que esta educación superior pues sea dada. No podemos decir, bueno, váyanse a estudiar a cualquier aula de clases, porque la educación superior compete de estructuras y organizaciones superiores, como su misma palabra lo dice. Entonces necesitamos laboratorios, necesitamos aulas virtuales, necesitamos muchísimos otros sistemas adecuados y que son una barrera y han sido una barrera históricamente en la población. Por eso en el artículo 134 nos hablan de que en este proceso se harán unas gestiones y unos acuerdos también con demás instituciones como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, como el Instituto Distrital de Artes, la Universidad Distrital, las empresas servadoras de servicios públicos, entre otras. Son muchas las entidades públicas que van a aportar a este proyecto y en ese orden de ideas debemos aprovecharlo. Y por último, y haciendo honor a la primicia que nos da el director del DILE, pues también me parece fundamental lo que nos indicaba de que en este momento también se van a incluir esas poblaciones que históricamente han sido vulneradas en sus derechos. Entonces, acceder a estos cupos de educación superior con poblaciones como vendedores informales, como víctimas del conflicto armado y demás, será una oportunidad social y bastante inclusiva para nuestra localidad de Puente Aranda. Él nos hablaba también de la pobreza oculta, pobreza vergonzante. Lastimosamente en este tema sí todavía tengo muchísimas dudas y daría para otro debate, puesto que no está caracterizada, ni siquiera sabemos quiénes son. Entonces incluirlos en un proceso de educación superior es una deuda histórica que tiene el distrito con la población de Puente Aranda y con la población de Bogotá al hacer una caracterización adecuada, catastral y distrital pues de cada una de las personas de esta ciudad de Bogotá. Bueno, así rápidamente. Bueno, gracias. Vamos a pues la conclusión final de 10 segundos cada uno, 15 segundos sobre este tema y de una vez despedimos el programa. Les damos las gracias por haber estado acá y los esperamos en 8 días para volver a hablar de educación, que es la revolución del futuro. Doctor Andrés, doctor Ortúa, sí, ¿cuál es su conclusión final, cortica? Pues muchas gracias por el espacio. Creo que nos queda un gran reto en educación superior en la localidad. Tenemos que salir adelante
pues con el programa de educación superior, con la agencia, con el trabajo con los colegios, y creo firmemente que podemos hacer un trabajo en educación superior en la localidad. Todo el compromiso, como siempre, desde la dirección local para sacar estos procesos adelante. Sabemos que vamos a llegar a buen puerto y pues esperemos que en este tiempo sigamos construyendo como localidad todo lo que implica educación superior. Y bienvenidas todas las discusiones que tanto Juan Carlos como Jenny, como estoy seguro la comunidad va a plantear ahora en los encuentros ciudadanos. Una invitación a toda la comunidad para participar en encuentros ciudadanos, son fundamentales para definir la política educativa. Allí nosotros tenemos, pues más allá de la educación superior y educación inicial, una propuesta frente al tema de dotaciones escolares para los estudiantes con discapacidad. Entonces, pues sí que nos interesa que esta línea se vaya construyendo. Les agradezco mucho por el espacio y que tengan feliz día y hasta el próximo conversatorio. Bueno, gracias, doctor Andrés. Bueno, don Juan Carlos, una conclusión final. Cortica. Gracias, sí, no, pues creo que es un tema muy sensible, necesario para la localidad. Por tanto, pues la invitación a que la comunidad se empodere de esta discusión. Nosotros somos simplemente mediadores de la reflexión. Entonces, que se generen estas discusiones en las casas, en los colegios, en los diferentes ámbitos, porque es una, no la única, pero es una posibilidad para que la localidad tenga otros horizontes, sobre todo nuestra juventud. Entonces, bienvenidos a este conversatorio local. Agradecerle al profe Andrés, a Jenny, pues las ideas que están sobre la mesa, para que se dinamice y avancemos en esta necesidad y, bueno, aportar a resolver las problemáticas locales. Buen día y muchas gracias. Bueno, doctor Juan Carlos. Y doctora Jenny, le tocó hoy de última, pero le toca cerrar. Fabuloso, por eso dicen también que los últimos serán los primeros. Sí, señor. No, muy agradecida con Santel Comunicaciones, con el profe Juan Carlos, con el profe Andrés, director del DILEM. Considero que estas apuestas en escenas que nos da la oportunidad Santel Comunicaciones es rescatar el valor de la educación como proceso fundamental para que una sociedad crezca, avance y obtengamos esas cosas que quizás en estos momentos de crisis nos estamos dando cuenta que nos está haciendo tanta falta. Bien lo decía Edgar Morin en su libro Los 7 saberes de la educación del futuro, es estos espacios de conversación con la comunidad, con los directivos, en donde todos aportemos hacia una educación de calidad, buena, efectiva y que nos haga felices a todos para construir juntos una localidad más inclusiva, justa y equitativa. Un muy feliz día para todos. Bueno, Santel Televisión, Radio y Televisión se despide y los espera en 8 días para volver a hablar otro tema educativo de Puente Aranda y de Bogotá. Muchas gracias y nos vemos en este nuevo espacio. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos y todas. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K en Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.